Entonces, a ver si está viendo, ya está. Bienvenidos a los hermanos que están a distancia. Y ya saben que pueden, mientras estamos cada otra vez en Google Meet, pueden preguntar cualquier momento. Bien, pues se acordarán en el estudio que estuvimos llevando en guardia, estamos hablando acerca de los ángeles, porque en esta serie de estudios estamos platicando sobre, pues la gente nos comenta, nos platica muchas cosas acerca de Dios, pero aquí en este ejercicio estamos viendo qué dice la Biblia, ¿sí? Porque la gente puede opinar muchas cosas y se respeta, siempre hay que respetar las opiniones de las personas, pero también nosotros podemos forjar nuestro propio criterio. Nuestro propio criterio es algo que se forja de nosotros y que solamente nosotros somos responsables. En este caso, comenzábamos aquí con estas imágenes, porque yo desde que soy niño, pues las primeras imágenes que he visto de los ángeles, pues casi siempre han sido así. Muchas que los pintan como niños chiquitos, con caras muy bonitas, muy simpáticas, ¿no? Cachetones. O si no, acá los vemos con esta, pues, siempre los pintan de piel clara, ¿no? Aunque curiosamente la Biblia pues no hace referencia al tono de su, bueno, sí, vamos a leer más adelante, si le ponen atención, no hace referencia al tono de su piel, pero bueno, no sé si tengan piel para empezar, ¿no? Pero vamos a ver, aquí la idea es que vamos viendo qué dice la Biblia, porque obviamente estos dibujos, unas pinturas, se dieron mucho, por supuesto, que también parte del estudio de más adelante lo vamos a ver en otra ocasión en la guardia, en la Edad Media. Me parece que es cuando surge este boom de pintura, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a la iglesia del primer siglo, a los primeros cristianos, que son quienes aprenden de los apóstoles las enseñanzas, nos vamos a dar cuenta que ellos no eran muy dados a hacer pinturas de casi nada, no hacían representaciones de cosas, ¿me entienden? Si acaso, obviamente lo vamos a ver más adelante, sí a veces representaban pasajes bíblicos, algunas veces, pero no eran muy dados a hacer representaciones, sino que más bien cuando el emperador Constantino se convierte al cristianismo, que es en Roma, se empieza a formar lo que eventualmente después sería la Iglesia Católica Romana, ahí sí se dio un auge muy fuerte en las artes, en la pintura, en la escultura, para representar muchos pasajes bíblicos. Y yo entiendo que en ese momento lo usaban porque la gran mayoría de las personas pues era analfabeta. Las personas no sabían leer, no sabían escribir y eran la mayoría de quienes realmente daban ofrendas a la Iglesia Católica. Entonces, la mejor forma, me parece, que tenían ellos para promover su mensaje, pues era a través de las pinturas, a través de las esculturas. Entonces, y ahí creo que era su énfasis. Pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar nuevamente a qué es lo que nos narra la Biblia. Entonces, aquí, por ejemplo, les ponía esta pintura que se llama El Arcángel Miguel derrotando a Satanás. Obviamente está inspirada en algunos de los pasajes bíblicos y fue pintada por el pintor René Guido en 1635, ¿no? Para que vean que, pues, esta idea, ¿no? Pero si ustedes observan, pues la idea que en este caso estos pintores europeos le asignan a los ángeles, por ejemplo, pues ¿cómo los pintan? Pues como era la persona europea, ¿no? ¿Cómo era la persona en Italia, en Francia, en Inglaterra? Pues, que están viendo ellos cómo son sus compatriotas, pues así se imaginan, ¿no? A Los Ángeles, que pues es a como ven.
Ahora bien, ciertamente, como vamos a ver más adelante, en muchos pasajes bíblicos siempre se nos describe a un ángel con apariencia, fíjense, apariencia de varón. Y digo yo apariencia, porque recuerdo que el día de ayer en el estudio, ayer, perdón, que estuvo en el estudio, que nuestro hermano Pablito nos está hablando de los nefilín, de repente una de las hermanas comentó y dijo, no, es que el ángel es un varón, eso sí, nada más aclaro. No, recordemos que Jesucristo es muy claro y dice, en el reino de los cielos ni se casan ni se dan el matrimonio. Y de hecho nosotros al resucitar dejaremos de ser hombres y mujeres, porque seremos como los ángeles. Y ahí lo dice Jesús, porque cuando le hacen esa pregunta, le decían, a ver maestro, hay un hombre, una mujer que tenía a su esposo, el esposo se muere, y dice la ley de Moisés que si el esposo muere, que la mujer, para que no se quede sola, se case con el hermano. La mujer se casó con el hermano, luego se murió y se volvió a casar con el otro hermano más menor, y luego se murió. Cuando resucite, le dijeron a Jesús, ¿quién va a ser su marido si tuvo tres? Porque primero se casó con uno, se murió, se casó con otro, se murió, se casó con otro, se murió. O sea, la mujer no pecó, pero los hombres se murieron. Y entonces Jesucristo, ¿qué les contesta? Erráis, están equivocados. Jesucristo se los dice literalmente, en el reino de los cielos ni se casan, ni se dan el matrimonio. Cuando tú resucitas en el día postrero, no estás vinculado por matrimonio a quien fue tu pareja aquí. Somos seres totalmente nuevos, una constitución celestial. Entonces, sí, nos dice la Biblia que tienen apariencia, así la gente lo vio como un varón, pero desconocemos totalmente cuál es más allá de su naturaleza del cuerpo, por ejemplo, pero puedo entender que no son varones, no son exactamente como yo conozco, me conozco mi cuerpo, como Ricardo conoce su cuerpo, Noé conoce su cuerpo, Samuel conoce su cuerpo, y ustedes, mis hermanos, conocen su cuerpo. No, no son así ellos, no son exactamente. Recuerden que nosotros somos semejantes a ellos, no ellos a nosotros. Es interesante que se entiende así. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea, ellos son el molde y nosotros somos una semejanza de ellos, pero no ellos una semejanza de nosotros. Nosotros no somos los originales. Los originales son nuestro Señor y toda la web. Entonces, la Biblia obviamente nos explica. Ay, dime, te digo. Hasta que nos dé un cuerpo nuevo. Porque así dice Pedro, hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. Y así como aquí en la tierra vemos que hay diferentes carnes, ok, aquí hay muchos cuerpos también. Tan solo piensa ahorita la palabra de Carlos. Piensa en el cuerpo del pulpo, por ejemplo, en el cuerpo de la medusa, en el cuerpo de la estrella de mar, pero en el cuerpo del pez. Pero no es lo mismo el cuerpo del pez que la carne del tiburón, tampoco de la mantarraya, y tampoco la carne del pato, que del pollo, que del buitre, que la carne de caballo, la carne de perro. Digo, porque todo eso es lo que se ha comido, ¿verdad? Alguna vez. La carne de armadillo, de culebra, no son las, pero eso sí. Bueno, sí, sí, sí. Ahorita le doy la palabra a Vero, ahorita, pero deja hablar, Ricardo.
No hay pecho. Claro. ¿Por qué no? Claro, exactamente. Pero allá no se necesita claro. La otra. Sí, sí, claro. ¿Cómo no es que nuestro cuerpo de alfa y ambiente? Lo que quiero decir es que claro. Claro. El mismo Señor hace con la tierra. Claro. Entonces, que no se deja los cuerpos claro. O sea, todos así es, así es. Gracias. Ahora vamos a escuchar a Vero. Adelante, Vero. Te escuchamos. Soy yo, hermano. Dale, coméntanos. Nada más, quería comentar, y no te bendiga, primeramente, quería comentar que además de mi semejanza, cuando dice la palabra de Dios, que fue creado el hombre, es algo así como ahora, bueno, es una suposición, como ahora los clones, que los hacen, ¿verdad? Claro que dicen que nada más son parecidos, pero en el pensamiento son completamente diferentes en los claro. experimentos que han hecho ahora con los animales, ¿verdad? Sí, hermano. Es todo mi comentario, Dios te bendiga. Gracias, hermana, que Dios te bendiga. Sí, también se podría entender que de alguna manera esas semejanzas, como si el pasaje también nos dijera que Dios está, pues en cierta manera, como clonando esa virtud que Él tiene, esa semejanza y nos hace a nosotros. Obviamente, el narrador no nos pone mucho detalle de cómo lo hizo, pero curiosamente, atendiendo a lo que dice nuestro hermano Ricardo, que en el reino de los cielos, como dice Jesús, ni se casan ni se dan en el matrimonio, porque recuerden que allá estos seres que nos daba la Biblia son tienen vida eterna, y nosotros no. Nosotros, al salir del huerto del Edén, que salió nuestro padre Adán y Eva, perdió esa vida eterna que tenía en un inicio. Entonces, pero ya nuestro Padre Celestial, vean cómo, porque acuérdense que una vez platicábamos que es muy interesante cuando dice, venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que nuestro Padre Celestial, que puede prever todo, y Él ya prevía, acuérdense que este es yo lo veo, no sé cómo ustedes lo consideren, pero es un equilibrio entre que recordamos que un valor constante en el universo de la creación del Padre Celestial es el libre albedrío. Pero entonces, claro, que a lo mejor puede que todavía como se les cuesta entender, no sé si la gente les dice lo mismo, ¿no? Bueno, pero si Dios sabe lo que vas a hacer, ¿por qué te deja que lo hagas? En mi opinión, en mi respuesta, yo la encuentro en la parábola de la buena semilla y la cizaña. Yo, en mi opinión, siento que ahí Jesús da esa respuesta de por qué Dios te permite hacer las cosas, aunque Él sabe lo que vas a hacer. Dice el ángel que llega, bueno, Jesús nos explica que la parábola dice, había un hombre que mandó plantar en su viña una buena semilla, pero en la noche se metió un enemigo y plantó cizaña. Al día siguiente había la cizaña creciendo y la buena planta también. Entonces, los trabajadores le dijeron al dueño, oye, ¿cómo es esto? Tú plantaste una buena semilla y ¿cómo es que ahora sale cizaña? Entonces,
Yo diría, y cuando Jehová hizo a Adán y a Eva, los hizo perfectos. Se metió un enemigo y plantó cizaña. Y como que se medio, pues, así, como que se enturbió la cosa, ¿no? Y diría, ¿cómo es que tú, si plantaste al hombre perfecto, luego viene Caín y Abel y se matan? ¿No? ¿Qué es esta violencia que ahora hay ahí? Entonces le dice los trabajadores al dueño, ¿quieres que quitemos la cizaña? Es como si dijera, pues va y mata a Caín. Y en ese instante Dios dijera, acabas de matar a Abel, en ese instante te mato. A ver, no, Adán, ya desobedeciste, en ese instante te mato. Sí, o sea, ya, es una mentira, te mato. ¿Viste mal a tu mamá? Te mato. O sea, ya, si hace eso Dios, ¿eh? ¿Sí? Pero si eso se ejecuta al instante, si Dios empieza a matar a Adán, no hubiese tenido como hijo a Caín y Abel. ¿Qué hacer? Entonces, y si empieza a matar a todos, pues, ¿quién no estuviéramos aquí nosotros? En la misma parábola, el dueño de la viña le dice a los trabajadores, no arranquen la cizaña, déjenle que crezca. Y esa es una parte que a lo mejor creo yo que no todo el mundo entiende, pero en mi opinión, que me pongo ante ustedes como esta tesis, pues yo que Dios dice, es que quiero que crezca. Porque en el Apocalipsis dice, el que está limpio, límpiese más. Y el que está sucio, ensuciese más. Porque entonces, cuando dice, bueno, ¿y por qué no detuvo a Satanás Dios desde que entró al Edén? ¿Por qué no lo paró? ¿Por qué no le impidió que entrara? ¿Por qué no le impidió que hablara con Adán? ¿Por qué no le impidió que hablara con Eva? Bueno, no habló con Adán, habló con Eva. ¿Por qué no le impidió eso? Yo cuando escucho esta parábola y lo que dice en el Apocalipsis Jesucristo, porque eso lo dice Jesús, es que está diciendo, bueno, ese ángel se ensució y Dios le está dejando que se ensucie más. Pero, como dice Jesucristo, el reino de los cielos se preparó para que de la humanidad de los descendientes de Adán, ahí encarnara el Cristo, ahí encarnara el Hijo de Dios, tomara ese cuerpo tan frágil que nosotros hoy tenemos. Y en ese cuerpo Cristo se entregó a sí mismo por su propia voluntad y se convirtió en el Cristo. Y ahora Dios lo ha puesto por encima de todos los nombres, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, digamos que la condición de Jesús que tenía antes, ahora es superior todavía, aunque ya era grande, ahora es todavía mucho más grande. Y de esa manera vemos que todo el plan de que haya descendencia en la tierra es precisamente para que haya nuevos ciudadanos del reino de Dios. Pero los que están en el reino de Dios, esos son eternos, mientras estaban allá. Y aún los que están acá atrapados en la tierra, están con una eternidad hasta que llegue el día del fin. Pero de acuerdo a la profecía, seguirán con esa eternidad, pero en el lago de fuego y azufre. Entonces, aquí me desvié un poquito, pero yo veo que le responde así los textos sobre ese interrogante que hago, ¿no? A ver, dime, Cola. ¿Qué inmortalidad? Ah, sí. Sí, claro. Claro. Claro, así es, así es. Pero vean que esa es una gracia que concede el Hijo, que Dios le permite al Hijo dar, gracias al sacrificio que hizo encarnando como nosotros. O sea, es la parte que yo digo, es que a Dios no se le escapó nada. Satanás pensó que realmente estaba echando a perder la obra de Dios al meterse con Eva y ver cumplido su deseo, cuando los dos
Pues ya vimos cómo echaron a perder su estancia en el Edén. Pero aún así Dios ya le tenía predestinado su destino a la serpiente, porque le dice precisamente, la mujer te quitará la cabeza. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué significa esa frase que le dice Dios a la serpiente? La mujer te quitará la cabeza. Exactamente. Pero esa iglesia, ¿nacida de quién? Del Evangelio. ¿Nacido por quién? Del Cristo. ¿Nacido de quién? Del Hijo de Dios, encarnado. Porque esa es la parte que a mí me sorprende. No sé ustedes, vean, es el Hijo de Dios, el ser más poderoso del universo, y sin embargo vino a enfrentarse a Satanás. No se enfrentaron allá, que dijera, tendría toda la ventaja Jesús, porque Jesucristo con toda su gloria, díganme quién se puede enfrentar contra Jesucristo con toda su gloria. Pero dijéramos, cuando estaban allá todavía, ¿no? Porque acuérdense que ellos existen antes de la fundación del mundo. ¿Por qué no se enfrentó Cristo allá con él? Porque se vino a enfrentar acá. Porque creo yo que es una lección que Dios quiere que vean los ángeles y nosotros. Porque por eso Jesucristo es el máximo, como lo leímos lo cantamos hoy, que es nuestro rey, pero es nuestro amigo. Y no nada más de nosotros, sino de los ángeles que permanecieron fieles. Bueno, ahora miren, ¿se acuerdan que en el texto les ponía otra pintura de este ángel? Y pues sí, se ve muy poco agraciado, ¿no? Pero es que así lo describe también en el Apocalipsis. Esta es otra forma que describe la Biblia. Dice, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono, 4 animales llenos de ojos delante y detrás. ¿Sí? O sea, esa es una descripción que hace el Apocalipsis, no nos la estamos inventando. 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Pues, bueno, pues, no sé si eran realmente ojos, pero el profeta le dio forma de ojos. Entonces, pues bueno, tenemos como esta representación que puede que esté equivocada, pero es simplemente para que nos demos cuenta cómo en la Biblia realmente nos describe diferentes formas de que un ángel se puede presentar a un hombre. Entonces, comentábamos en aquella ocasión que al principio, cómo interactuó nuestro Señor Dios con el hombre, solamente con una voz. Y lo leemos en Génesis 3, del 8 al 10. A ver, léanmelo. Yo en la Biblia grandota alguien aquí. Génesis 3, del 8 al 10. Del 8 al 10. Sí. ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en mi voz. Claro. Entonces, como vemos en esta narración, y si ustedes leen con detalle en todo el Génesis, vemos que el Señor, cuando interactúa con Adán y con Eva, ellos no ven nada, solamente sienten una presencia y escuchan una voz. Pero vemos que al principio, por ejemplo, Adán no le tenía miedo a esa voz. Solamente fue hasta este instante porque era cuando ya habían comido el fruto de la ciencia, del bien y del mal. ¿Sí? Entonces, constatamos, Adán veía algo, de acuerdo a lo que nos narra el escriba en Génesis, no nos explica que haya visto nada, solamente sentía como una presencia y una voz, porque ahí literalmente está diciendo Noé, oí tu voz y tuve miedo. Tuve miedo, le dice Dios, ¿por qué tienes miedo? Dice que estaba desnudo. Y dice Dios, ¿quién te dijo que desnudo? Sí, ¿no? Entonces,
Y ahí vemos que también con Caín, al menos con Enoch sabemos que Dios se lo llevó, ahí pues a lo mejor ya Enoch ya vio más cosas, ¿verdad? Pero mientras estaba aquí en la tierra, pues parece ser que tanto Caín, Enoch, Noé y Abraham, en todas las narraciones dice casi siempre lo mismo, es una voz, al menos el escriba no nos dice que hubiesen visto algo, siempre es una voz. Pero después, en la primera intervención en donde se usa la palabra ángel, que significa mensajero, es en este que es Génesis 16, del 5 al 16, y aquí es donde esta mujer, Agar, que estaba en ese momento embarazada de este hijo de Abraham, pues estaba triste porque la primera esposa de Abraham, la trataba mal. Bueno, fue al revés, porque primero Agar cuando estaba embarazada, se puso grosera, se puso un poquito altanera con Sara. Y entonces Sara se quejó con Abraham y Abraham le dijo, pues haz lo que quieras con ella, porque es tu esclava. Y entonces Sara le dijo, vete de aquí. Y pues, entonces Agar se fue, toda triste, y el ángel le dijo, no, no te vayas, regresa y sé obediente con tu amo, ¿no? En esta ocasión ella se regresó. Ajá. Ajá. Le tuvo miedo a Dios, porque le tuvo miedo a Dios. ¿Por qué? Que ahora no. Y es la creencia del Espíritu cosas más, no más. Y es una creencia, es una pues ya sigue. Ahora, miren, y uno, como un rato, y la corriente. Y cuando nosotros y con el cáncer. Entonces, eso es exactamente lo que se da ayer, hoy también. ¿Qué es él? Sí, así es. Sí, sí, así es. Y luego, bueno, continuamos. Después aquí en Génesis 17, en este capítulo, es cuando con Abraham, Dios le cambia el nombre, porque primero era Abraham con H, y luego ya le pone Abraham, ¿sí? Que es padre de muchas naciones, entonces ya con H, Abraham. Y aquí también es una voz la que escucha Abraham. Luego, ya en Génesis 18, es la primera vez, mis hermanos, fíjense, es la primera vez que en la Biblia se describe que un hombre ve a un enviado de Dios. Es la primera vez que ahora sí la persona ve. Y dice Abraham, nos dice el escriba, que lo que ve Abraham son, ahora sí, apariencia de hombre, 3 varones que caminan, y entonces Abraham los invita a comer. Ahora, ciertamente, creo yo que a veces en el cristianismo luego nosotros creo que enredamos a las personas. ¿Por qué? Perdón. Porque miren, como decíamos ayer, a ver,
Y es cierto que el reino de los cielos, mucho de lo que hablamos son cosas ahorita, para nosotros son cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no se ven. Como dice Jesucristo, las cosas que no se ven son eternas y las cosas que se ven son pasajeras. Entonces, mucho de lo que no vemos, obviamente, hoy día lo estamos refiriendo como algo espiritual. Pero me parece que también debemos ser claros que el reino de los cielos tampoco es que sea una cosa que solamente es como un vapor, porque la Nueva Jerusalén es una ciudad. Dice el Apocalipsis que tiene piedras preciosas y todo eso, y esas piedras preciosas y ese oro no es un mito, no es gelatina, ¿no me entienden? Ahora, creo yo que realmente desconocemos la naturaleza totalmente de los cuerpos celestiales, porque creo yo que la narración que nos hace en la Biblia nos demuestra que el cuerpo celestial puede tener muchas formas. Aquí, por ejemplo, agarran una forma táctil, tanto así que comen con Abraham, y Abraham no estaba viendo fantasmas, ya no los veía transparentes, así que comieron, y no que a poco se metían la comida y se les caía por el otro lado, porque y que fueran de humo, no eran de humo, Abraham convivió con ellos, y tan convivió que los dos hombres se fueron a Sodoma y Gomorra. Bueno, estos ángeles. Entonces, sí es cierto, son seres celestiales, espirituales, pero que yo por la narración que nos hace la Biblia, puedo comprobar que si es su voluntad de ellos, pueden tener una presencia que se puede tocar. ¿Sí? Y claro, su realidad, porque hoy nosotros que conocemos más cosas, sabemos que nuestro mundo se rige por unas leyes que llamamos los hombres, la gente de ciencia, le llaman las leyes de la física, leyes de la química, ¿sí? Pero, inclusive mis hermanos, nosotros mismos, toda la materia que vemos, cuando tú te vas a lo muy chiquito, porque nuestros cuerpos están formados de carne, sangre, sí, pero a su vez esa carne y sangre está compuesto de qué? Agua, y a su vez está compuesto de qué? ¿Cuál es el elemento más pequeño que conocemos? Que compone las cosas, el átomo. Pero hay todavía cosas más pequeñas que el átomo. Y eso está en nosotros, mis hermanos, en nuestros cuerpos, en estas paredes, en las sillas. Y ese reino de las cosas tan pequeñas, más pequeñas que el átomo, los hombres hoy de ciencia le llaman el reino cuántico. Y créanme, mis hermanos, que en ese reino de las cosas pequeñas, las cosas no son como nosotros las conocemos. En ese reino, dos partículas, que es la misma, pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. O sea, las cosas imposibles que hoy nosotros no podríamos hacer como seres grandes, en el reino cuántico sí se hace. Y esa es una realidad que los mismos hombres de ciencia los mantienen sorprendidos. Entonces, por ejemplo, pues podría yo tener esta hipótesis de que realmente también me parece que en el reino celestial, las leyes que nosotros tenemos en nuestra física no aplican para los ángeles. Ellos tienen otras cosas. Por eso pueden hacer cosas que para nosotros es totalmente imposible ahorita en la condición que tenemos. Pero bueno, entonces no nos desviamos más. Aquí veo que la Biblia dice que los ángeles comieron con Abraham. Después, los ángeles llegan a Sodoma y Gomorra y la destruyen. Pero luego, el ángel de Dios se queda hablando con Abraham y le explica precisamente lo que va a suceder en Sodoma y Gomorra. A ver, alguien me está hablando por acá. Adelante, Vero, o Esther. Soy yo, mi Verito, Vero. Lo que pasa es que, pues, ya habíamos hablado de los ángeles y en el estudio del hermano Pablito
no quise comentar nada porque pues yo no sé nada de no, o sea, no les quiero inventar alguna excusa para hablar, pero pues yo no sé nada de ese libro, entonces pues mejor me quise quitar la palabra de mi boca porque no les voy a inventar cualquier pretexto para hablar. O sea, yo lo que hago es porque lo conozco, por ejemplo la Biblia porque si la leo. Entonces, lo que estamos hablando de Los Ángeles, sí, perdón por no hablar ese día, pero pues yo no sé nada de no, y pues no me interesa porque no es la Biblia y nosotros estamos pues en un estudio bíblico, entonces pues me refiero a que vamos a hablar de cosas bonitas y buenas, o sea, y no, pues para mí no es un libro muy, pues sí anticuado, no, pero pues un libro que no se refiere a mi respeto porque no es bíblico, me refiero, o sea, nada que ver con lo que estamos viendo, lo que decía Pablo también, que a lo mejor nadie le entendía porque está hablando de eso, pero bueno, entonces hablando de este tema que sí me gusta de Los Ángeles, porque ya lo he dicho anteriormente que pues los ángeles son personas que, bueno, no personas, pero sí seres que, celestiales que nos pueden regir nuestro comportamiento. Entonces pienso que eso que dijo el hermano Julcano, lo que acabo de decir, de que se convertían en personas, a lo mejor como, pues sí, hay personas que pues no, como sabemos, pero pueden tomar su cuerpo de otras personas y estar en ellos también, como lo cuántico que acabo de decir. O sea, esos seres, pues también los malos pueden hacer cosas con los buenos, como ayer estaba en la papelería y no sé cómo me dijo mamá que hay gente que estaba haciendo brujería. Entonces, cosas malas, pues hay gente que lo malo se mete al cuerpo de lo bueno también, o sea, eso sería algo cuántico, no sé cómo te referías con lo que se ponen con los chiquitos, en ese reino de lo chiquito, se ponen dos cuerpos, entonces pues también nosotros, o sea, los ángeles, digo, se pueden poner en nosotros o los malos, eso es algo muy feo, pero pues sí existe la brujería, o yo no sé cómo lo llamarían ustedes, pero para mí es así, me refiero a eso todo. Bueno, gracias, gracias. Sí, aquí nada más un poquito aclarando, realmente, bueno, mencionaba de que los ángeles, tanto que no poseen a las personas, sino que ellos, en este caso, como en la narración aquí de Abraham, ellos tomaron esta forma, o sea, eran visibles totalmente, tenían esta apariencia física, digamos, sólida, ¿no? Y comieron con Abraham. Entonces, realmente es lo que nos dice la narración, no que poseyeran al ser humano, sino que más bien es que si ellos quieren, si Dios les permite eso, pues pueden tener esa presencia, así como me estás viendo tú, como te estoy viendo yo a ti, como estoy viendo a mis hermanos, si Dios se los permite y es menester que ellos lo hagan, lo podrían hacer, ¿no? También vemos en esta parte más adelante de que Jacob, también en la narración de Génesis 32, del 1 al 2, primero Jacob ve a unos ángeles, a unos varones, pero no nos describe más cómo los ve, solamente dice la palabra que los ve. Y en Génesis es el mismo, del 20 al 22 al 30 es cuando dice que primero estaba dormido y sintió una presencia, se pone a pelear y cuando, como era el anochecer, pero estaba de noche, empieza a amanecer y poquito a poquito salen los rayos del sol y entonces pues Jacob lo que ve es que está peleando con un hombre, porque de hecho el texto dice que pelea con un hombre. A ver, vamos a leerlo. Génesis 32, del 22 al 30. Génesis 32, del 22 al 30. Ajá, Génesis 32, del 22 al 30. Sí. Se levantó aquella noche y tomó y miró tierra. Y José pasó bajo de Jacob. Lo tomó pues e hizo pasar el arroyo ahí y abrió y así se quedó Jacob solo con él hasta que saltaba. Y cuando el varón vio que no podía comer, tocó en el sitio de y de el mundo de Jacob dijo, vengan, lo que vaya a Jacob, no te dejaré, no me el varón le dijo, ¿cuál es el nombre?
Y el varón le dice, no se llama Israel, porque ha buscado a Dios, a los hombres. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas? Lo bendijo a ti. Y llamó Jacob de nombre de aquel lugar, porque dice a Dios cara a cara, de mirada a cara. Claro. Aquí esta es una narración muy interesante porque pues vemos algo que si no mal me equivoco, mis hermanos, jamás se volvió a repetir en toda la historia bíblica. Fíjense, jamás, nunca se ha leído que un hombre o una mujer pelee con un ángel. Yo diría que, pues hasta donde puedo observar de los textos, pues sería imposible que nosotros pudiésemos pelear con un ángel cuerpo a cuerpo, como lo hizo en este caso Jacob. Pero, pues si nos vemos a lo que describe aquí la narración que nos hace Moisés en esta parte del Génesis, creo yo que nuestro Padre Celestial esto lo permite que suceda con Jacob, porque precisamente es cuando a Jacob se le cambia el nombre, y es el nacimiento del pueblo de Israel. Es un suceso muy importante, porque ese plan que tenía Dios para que su Hijo, Jesucristo, Jesús, llegara al mundo, tiene que ver con la nación de Israel. Porque nuestro Padre Celestial así lo planeó desde un principio, ¿se dan cuenta? O sea, dice, no lo iba a mandar nuestro Padre Celestial a Jesús a cualquier pueblo del mundo. ¿Por qué creen ustedes saber ese tema? ¿Por qué creen que no podría mandar Dios? ¿O por qué decidió Dios no mandar a Jesucristo pues que naciera en China o que naciera aquí en México, en los países de Norteamérica? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no lo mandó? ¿Por qué lo mandó al pueblo de Israel? A ver. ¿Por qué decidió nuestro Padre Celestial mandar a Jesucristo a que naciera dentro del pueblo de Israel? ¿Y por qué no lo mandó nacer en otra nación? ¿Qué va a estar contigo, Saúl? Bien, escuchamos a Rosalba, adelante, hermana. Pues precisamente por la fidelidad de Abraham. ¿Cómo fue? Por la fidelidad de Abraham. Ajá, bien. De Isaac también. Y de Jacob. Sí. Efectivamente, tiene que ver con la promesa que le hace Dios a Abraham. Y en ese momento, ese hombre de esta parte del mundo fue quien a nuestro Padre Celestial demostró esta gran fidelidad al haber hecho ese acto que hizo con este acto de fe y acto de obediencia a través de Isaac. Adelante. Pero vean que, ciertamente, como dice nuestro hermano Ricardo, es monoteísta porque nace precisamente con Jacob. El pueblo de Israel, obviamente, es Abraham, Isaac, Jacob, pero Jacob es cuando nuestro Padre Celestial, en este suceso, le cambia el nombre. Le dice, te vas a llamar Israel. Ahí nace el pueblo de Israel. Y nace, si se dan cuenta, nuestro Dios está criando, fíjense, está criando el pueblo desde el origen. 3 generaciones atrás respaldan el origen del pueblo de Israel. 3 generaciones. Abraham, Isaac y Jacob. Fíjense, digo, ahorita no vamos a hablar de los números, pero vean que siempre nuestro Dios repite ciertas veces los números. Como dice, 3 son los que dan testimonio: Padre, Hijo y 3 generaciones dan el origen al pueblo de Israel: Abraham, Isaac, Jacob.
¿sí? Y ese es el plan, porque en ese pueblo tenía que venir el Hijo que salvaría a todo el mundo. Porque la salud de Jesucristo es a todas las naciones, o nada más a Israel, a todas las naciones. ¿Sí? Bueno, entonces yo creo que por eso. Sí. Exactamente. Pero vemos entonces, creo yo que por eso es importante que nuestro Dios le permitió a Jacob que peleara con un ángel y que el ángel no le hiciera pedazos a Jacob, ¿no? Se lo permitió. Creo que por eso es ese, y no se repite, mis hermanos, no se repite jamás. Ándale. Le digo, no te, porque le decía el ángel, déjame ir. Yo le decía, no, déjame ir. Bueno, este no lo vamos a leer ahorita para no acabar mucho tiempo, pero ustedes lo pueden leer con detalle. Es en Jueces 13, del 1 al 21. Todo este capítulo de Jueces 13 es cuando son los papás de Sansón, ¿sí? Cuando Manoa, este hombre con su mujer que era estéril, reciben la visita de un ángel y este ángel les advierte que van a tener un hijo que va a ser un salvador para Israel, ¿sí? Porque acuérdense que en estos momentos los jueces estaban siempre en guerra con los filisteos. Bueno, después también, pero en ese tiempo estaban muy angustiosos por la opresión de los filisteos, entonces viene Sansón a ayudarlos. Pero lo interesante de esta narración de Jueces 13 es que en algún momento Manoa le pregunta al ángel que cómo se llama. Y el ángel le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es oculto? Y si se dan cuenta, en la narración anterior que también ya vimos, cuando le preguntan el nombre al ángel también le dice, ¿por qué preguntas mi nombre? Es decir, yo me doy cuenta que en la Biblia, si el ángel no te dice su nombre al inicio, no te lo va a decir. No corresponde a nosotros saber los nombres. Ahora, voy a hacer aquí un paréntesis. Como mencionaba bien nuestro nombre, y esto también para un poquito para aclarar a nuestra hermana Vero y a todos los demás. En el estudio que dio nuestro hermano Pablito, él mencionó el libro de Enoch. Recuerden que de acuerdo a como aprendimos con nuestro hermano Jaime, en nuestras Biblias que estamos aquí en América, este libro no lo incluye, pero en la iglesia etíope, en la iglesia de Etiopía católica, sí lo incluyeron. Ahora, obviamente, también ustedes, mis hermanos, están en total libertad de considerar si creen que ese libro que hoy podemos encontrar y comprar aparte, si creen que le pueden dar algún valor o no, porque ciertamente en la Biblia los apóstoles sí hablan que existía el libro de Enoch. Ellos lo mencionan. Un apóstol menciona el libro de Enoch, quiere decir que el apóstol lo leía. O sea que sí existe un libro de Enoch. Ahora, podemos nosotros decidir si ese libro que hoy podemos encontrar en la iglesia etíope está incluido, porque el libro, como nos lo enseñó nuestro hermano Jaime, también tiene una antigüedad. Pero en algún momento, las personas de ese tiempo, no fue ni Pablo ni Pedro, ya fue de tiempo después, cuando se hizo los concilios, decidieron qué libros poner en las versiones como los enseñó nuestro hermano Jaime, ellos decidieron que no le iban a poner, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero lo que voy es que nadie tiene, digamos, la garantía de decirte sí, es este libro original que escribió el profeta no. Nadie te lo puede asegurar con 100% a fidelidad, pero también nadie te puede decir que no es. ¿Sí? Entonces, yo les invito a que simplemente, en este caso, como nuestro hermano Pablo, que nos dio esta explicación, diría yo, consideremos lo que nos dice ese libro con cierta reserva. ¿Sí me entienden? O sea, es simplemente informativo. Porque ciertamente sí existe un libro de Enoch, porque lo mencionan los apóstoles. Si quieren, vamos a leerlo.
En ese, el sentido, ¿dónde está? Saco aquí mis anotaciones. Ah, no, pero ya me acordé. Esto está en mi otra computadora. A ver. ¿Qué preguntó? Iba a leer el libro de Enoch en el Evangelio. No, es lo que Pablo les dijo. A ver, leamos Judas 1 del 14 al 15. Es que Pablo puso en su presentación el libro de no. Ya lo dijo Judas 14. Judas 1 del 14 al 15. Ajá, libro de Judas. Porque no lo encontraba, pero si quieres, No, de nuevo, ¿cómo es? Leo, hermano. Adelante. Sí, también profetizó respecto de ellos Enoch, el séptimo en línea, desde Adán, cuando dijo: miren, Jehová vino con sus santas miriadas para ejecutar juicio contra todos, para probar la culpabilidad de todos los impíos respecto a todos los impíos que hicieron impíamente y respecto de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos hablaron contra él. Gracias. Entonces, aquí ven, mis hermanos, que el apóstol Judas, no Iscariote, sino el otro, nos dice unas palabras que el apóstol Judas leyó en el libro de Enoch. Dice que Judas lo leyó, que existía un libro que ellos sí tenían. Dice aquí, de los cuales también profetizó Enoch, desde Adán diciendo, y entonces ahí Judas redacta lo que leyó en el libro, de modo que no se lo dijera. O sea, Judas está leyendo en un libro y ahí lo cita. Dice en ese libro: he aquí el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos, tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y ahí acaba la cita del libro de Enoch. ¿Ya vieron? Entonces, nuestra pregunta sería, aquí nada más para cerrar el paréntesis: el libro de Enoch que podemos comprar hoy día, que se encuentra en este kiosque, ¿es o no es de Enoch? Pues no hay quien lo pueda afirmar con toda categoría, ni también quien lo pueda negar con toda categoría. Entonces simplemente, y sí, esta frase se estudia, entonces simplemente es, digamos que lo podemos usar, yo lo uso con esta reserva de que es ilustrativo, ¿sí me entienden? Al final de cuentas, detalla los problemas que sucedieron antes del diluvio, nada más. Entonces, pues considerémoslo simplemente como un elemento que ahí está, porque sí existe, o existió, existe, ¿no? El libro, tal cual lo menciona ahí. Bueno, vamos a acabar. Dime.
como para leer, ¿no? Ujú. Sí, así es. Vale. Ah, no, Judas. Judas. Bueno, Es acá. Ese, el que leí donde, cuando el profeta, perdón, el apóstol Judas lee un pedacito del libro de Enoch, es en Judas 1, ah, 14 y 15. 1, 14 y 15. hermano Saúl, pues yo pienso lo que leímos ahorita de Judas, es Iscariote, o bueno, eso no importa mucho. Bueno, lo que sé es que Judas fue un profeta que hizo muy bien a todos, o sea, enseñándoles las sinagogas de Dios y profetizó muy bien, pero ahí no dice, o sea, que sea un libro, el de no, que sea eterno, o sea, que vaya a ser un libro para toda la humanidad, o sea, a lo mejor que no fue un libro que se postuló en esa época para ser como bautizados, o sea, para saber si lo podían entender los hombres de ciencia y los hombres de buena fe y de buena voluntad hacia Dios. Pero ya en estos tiempos se sabe que, pues, como tú dices, no lo eligieron. Entonces, pues, ya ahí te están diciendo todo, ¿no? Que no ha de ser muy buen libro, es todo lo que pienso. Gracias, Vero, sí. Bueno, yo insisto, acuérdense que al final de cuentas todos tenemos libertad de decidir si una lectura, si una información, le sacamos un valor, le damos una relevancia o no. Porque al final de cuentas, todo el hilo conductor de la sabiduría de Dios es, al final de cuentas, que, como dice él, que aprendamos a distinguir entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano. Como dice también el apóstol Pedro, que seamos, ¿cómo dice? Que tengamos adiestrada la habilidad de la piedad y el amor, que ese sea nuestra fuerza, nuestra fortaleza, ¿verdad? Y todo lo demás, como dice el apóstol Pedro también, todo lo lees y sacas lo provechoso. Yo lo que, ya para concluir esta parte de lo que sí le veo que a mí me ayudó a entender en el libro de Enoch en particular es ver el origen de muchos males. Porque yo decía, bueno, porque algo que me suena bastante lógico es entender, como lo mismo narra el hermano lo dijo, que esos seres celestiales al bajar y desobedecer de su constitución, y obviamente pues tienen mucho conocimiento, tienen mucho poder, tal vez así que pudieron hacer la obra de engendrar hijos, algo que es contra su naturaleza, que Dios no les dijo a los seres angelicales que hicieran eso, pero ellos se atrevieron a hacerlo y son quienes, acuérdense que ellos son los que están encarcelados en instituciones de oscuridad acerca del juicio. Los que hicieron eso, ¿sí? Exactamente, porque bien lo dicen los apóstoles, ellos, una vez que ejecutaron eso, Dios los mandó a encerrar en instituciones de oscuridad hasta el día del juicio. Y acuérdense que a esos seres son a los que fue a visitar Jesucristo. Cuando estuvo en ese culto Jesús, bajó a hablar con ellos. No sabemos qué les dijo.
pero los habla, así lo dice el apóstol. Ahora bien, ya para concluir les decía yo que lo que vio de valioso es que dice que ellos son los que enseñaron la brujería. Son los que enseñaron la brujería, entre muchas otras cosas. Claro que nuestro Padre Celestial nos advierte que no nos juntemos con eso, porque efectivamente sí hay mucho charlatán, pero también sí hay un poder, pero que no nos va a ayudar. Dime, José Manuel. Sí. Ujú. Claro. 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 Claro, sí, sí. Sí. Claro, sí, 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 sí. Gracias, hermanas. Sí, efectivamente. Y es que es importante que nos demos cuenta que es muy sencillo que consideres que el Todopoderoso solamente es uno. Y a uno se le llama así, Todopoderoso. Y ese Todopoderoso solamente tuvo uno a quien le dijo, hoy tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Y ese que es su hijo, hoy se encuentra por encima de todos. Y gracias a eso, como dice Jesucristo, que nos acerquemos a Él y de esa manera aprenderemos a ser libres de verdad. Pero como bien dice nuestra hermana Iris, lamentablemente el miedo, mis hermanos, es un causante de esclavitud. Y lo que hace Jesucristo es que rompa ese miedo. Porque si Jesucristo dice que ni siquiera a la misma muerte de ahorita le tenemos que tener miedo. Y nos entristece cuando quien amamos y que queremos no está. Pero, como dice Jesucristo, este es un sueño. Y todos van a dormir el sueño largo. Y viene la resurrección. Es inevitable. Porque fíjense, si se dan cuenta, la resurrección es inevitable para todos. Va a resucitar Hitler, va a resucitar Mussolini, se acaba de morir Echeverría, oigan. ¡Qué bárbaro! Llegó a los 100 años. También lo van a resucitar. Y la pregunta es, ¿qué cuentas va a dar ese hombre? Las que dé, porque a mí me debe interesar las que debo dar yo, ¿no? Porque a él lo van a juzgar, pero a nosotros, a mí me van a juzgar. Entonces yo tengo la oportunidad a través de Jesucristo de aprovechar ahorita para hacer las paces, ¿no? Sí. Ajá. Sí.
Pero claro, llegas al poder. ¿Por qué? Porque ya es un momento que no se puede vivir en paz. Y por eso vivió. Es un humano, pero es un padre y una madre que se le puede. Un hombre de paz, de todo. Entonces, no hay. Hombre de padre y de madre. Hombre de Dios, que es. A nadie habla y de acordar era el primer y es más no dice lo que anda más que era muy diferente. A ver, Rico. Pero lo hermoso es que nosotros también la fe que es precisamente lo que nos hace estar, pero no podemos hacer lo que nosotros queremos. No para la gente es una promesa. Y esta promesa es tanto de nosotros hoy. Y cuando se vayamos a su grupo, que estamos que dan así también. Y que hoy estamos con Dios, ahí es el punto. Viene nuestro Dios. Entonces, por eso Pablo decía, y decía que es más hermoso. Digamos que la fe, a veces podemos tener pensamientos que hacen a ustedes desde el cielo, no, así. Muchos decían, Gracias, hermano. Gracias, así es. Bueno, ya concluyo yo simplemente comentándoles que la siguiente vez que tenga la guardia, vamos a continuar. Simplemente aquí en esta primera revisión, lo que yo quería o quiero que vean es que la narrativa de la Biblia nos explica que nuestro Padre Celestial le permite a los ángeles adquirir muchas formas. A veces parecen personas comunes y corrientes, a veces tienen una condición de tanto poder que la persona que los ve se desmaya, a veces tienen forma como de bola de fuego, ¿sí? Y a veces, como dice el Apocalipsis, tienen las formas más extrañas que nos podemos imaginar. Pero ciertamente, vamos a ver en la siguiente parte qué provecho podemos aprender y sobre todo que, como dice Jesucristo, hoy día nos enseña el Espíritu Santo, ¿sí? Porque eso es lo que, esa es la era, como que parece que Dios, dependiendo de la humanidad de la época, va interactuando con nosotros de forma diferente. Porque vean que, pues así dice Jesucristo, dice, yo me voy, pero no los dejaré solos, mandaré al Consolador para que les enseñe todas las cosas. Y vean que, así como también podría decir que nuestro Dios no tiene límites en mandar a un ángel a cualquier lado, pero vean que hoy es importante, como dice el hermano Ricardo, la fe. Hoy estamos en el reino de la fe. Tal vez un día este reino se acabe, pero cuando se acabe, mis hermanos, también va a ser más complicado a las personas, pero no imposible,
a llegarse a Dios. Porque como vemos, ya con esto concluyo, en las interacciones, cuando a veces las personas interactuaban con el ángel, si la persona cometió un error, no le iba bien. El ángel no da pie para errores. ¿Se acuerdan ya con esto, del papá del primo de Jesús? De Juan el Bautista. Porque no le creyó al ángel que iban a hacer. Entonces, ¿qué le dijo al ángel? Que se iba a quedar mudo.